Hola, buenas tardes. Día político por TSI. ¿Cómo está, abogado? Germán Licona. Gracias, licenciado, por la invitación. Agradecido con Dios por esta hermosa oportunidad. Pues aquí estamos, acompañándolo en este programa tan gustado y esperamos que sea un ambiente bastante educativo para el pueblo hondureño. Abogada Maribel Espinosa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras, muy buenas tardes a su invitado y a usted. Esperando que en este programa queden claridad sobre los puntos que vamos a tratar. Comencemos con el primero, abogada. Estábamos hablando aquí con el abogado Licona. Óigame, estas elecciones de segundo grado, que tiene que pasar por el Congreso, que el Congreso tiene que nombrar una comisión nominadora para hacer y nombrar los cargos en las Cortes Supremas de Justicia y en otras instituciones del Estado. ¿Qué mecanismo se puede hacer para despolitizar estos nombramientos? Quiero comenzar con usted, abogada. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, debemos de entender que el procedimiento de selección de altos funcionarios en todas las constituciones del mundo que son bajo el sistema democrático siguen un mismo orden o parecido. ¿Y por qué digo esto? Porque inclusive los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos son confirmados por el Senado. Entonces, igual ocurre en Alemania y otros países del mundo que seguimos esa estructura de separación de poderes del Estado para crear pesos y contrapesos. Aquí lo importante es que esos funcionarios electos conserven su independencia, que no respondan a intereses de quienes los han nombrado. Mire, para mí es una vergüenza cuando eligen magistrados de la Corte Suprema y dicen, este obedece a fulano de tal. Un magistrado no puede obedecer a nadie y van contra su propia dignidad. Para mí es igual en todo. Ahora, hay que diferenciar los cargos de elección popular con los cargos nominados en el Congreso. Mire, el desastre que hizo Morena en México lo están padeciendo los abogados cuando hicieron elección directa, como que si fueran políticos. Eso es aberrante, eso va contra nuestro constitucionalismo impregnado en nuestra Constitución de la República. Siempre va a ser así. Lo que sucede es la integridad de las personas que participan en el proceso de selección, esa es una parte importante, y lo otro es que se ha convertido el proceso en Honduras en algo inaceptable. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿de qué sirve una comisión seleccionadora si los mejor evaluados quedan fuera? No tiene sentido. En realidad, como hacen en otros países, quienes hacen evaluación ética, moral y vamos a decir, de principios constitucionales con que debe contar cada juez para establecer su idoneidad, son diferentes. No es como lo hacen aquí en Honduras. Sí, sí. Entonces, usted verá que mientras tengamos politiqueros en el Congreso Nacional, como tenemos siempre, vamos a tener los mismos resultados. Ok. Abogado Licona. Mire, saludos a la abogada Espinosa a la distancia. A la distancia. Bueno, mire, desde que tengo conocimiento, la comisión nominadora y la junta proponente, las organizaciones que la integran, no nos han demostrado a través de la historia que el interés que los mueve es un interés por tener mejores personas, por ser representativos de la sociedad, por ser transparentes y por ser personas que rindan cuentas. A la larga usted va a ver en todos los procesos cuando hay una elección del Colegio de Abogados, que forma parte de ambas organizaciones, que nominan tanto al fiscal general como a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Ahí se mueven grandes capitales, se mueven grandes intereses para que quede el presidente del Colegio de Abogados, que es el que representa tanto a la Junta Proponente y a la Comisión Nominadora. Entonces, ¿qué es lo que van buscando? Como bien decía la abogada, ubicar personas incondicionales que a una señal de un dedo o alguna llamada telefónica actúan irracionalmente en menoscabo de la Constitución y la ley. Permítame, entonces para usted, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Abogados de Honduras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, universidades públicas y universidades privadas, Corte Suprema de Justicia, centrales obreras, organizaciones de la sociedad civil, para usted entonces no hacen un buen trabajo en estas juntas nominadoras, abogado. Bueno, es más, ¿sabe lo que hicieron ahorita en el Congreso con los miembros que van a sustituir al CNE? Ya dicen que no le van a hacer una ponderación de resultados. Como recibieron críticas de que las personas que sacaban las mejores notas no fueron precisamente las que ocuparon los cargos en la Corte Suprema ni en el Ministerio Público. Hoy ya le quitaron ya los resultados ponderables, donde puede decir que sacó un 70, 80, 90%, y va a ser algo discrecional del Congreso Nacional para decir quiénes son los que van a integrar tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y qué propone usted? Bueno, a mí me gustaría que fuera una elección de primer grado. Creo que aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, que vaya esa nómina en una papeleta y que sea el pueblo hondureño quien diga quiénes van a ser los 15 magistrados, fiscal general y adjunto, miembros del Tribunal Superior de Cuentas, Unidad de Política Limpia, Consejo Nacional Electoral. Ahí tendría que verse para evitar el manoseo. Por lo menos le dejarían la discrecionalidad al soberano que haga esa elección. Abogada Maribel Espinosa. Aquí hay corrupción masiva en el proceso electoral desde las juntas receptoras de votos. Entonces, si no cambiamos eso, vamos a seguir gobernados por las mafias que tenemos. Sí. Aquí tenemos mafias en todo. Tenemos mafias en la Corte, tenemos en el Congreso, tenemos en el Ejecutivo, tenemos en todas las instituciones, porque, mire, hemos llegado a tal grado. Fíjese que estaban celebrando hace unos días el 28 de junio. Más bien debería de ser día de luto, porque ese día comenzó el resquebrajamiento institucional de Honduras. Ok, sí. Y no lo hemos superado. Sí. ¿Iba a decir algo? Bueno, sí, solo quería dejar un comentario. ¿Qué garantía nos ha dado a nosotros los hondureños a través de la historia que dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, 298 alcaldías, se ha respetado en una elección de segundo grado la idoneidad, la capacidad? O sea, estamos en lo mismo. O sea, yo entiendo la agitación, lo que buscamos es calificar buenos profesionistas que dirijan la justicia en Honduras y la investigación criminal. Pero tenemos un poder del Estado donde hay los 128 diputados que nos han demostrado, mira el fiasco que tuvimos con un presidente del Congreso Nacional anterior. Hemos tenido presidentes que han vendido el país, presidentes que han consentido la corrupción. Y eso lo hicimos en una elección de segundo grado, donde el mismo pueblo no conoce, claro, no son todos, ¿verdad? Hay excepcionalidades de profesionistas que han desempeñado sus cargos con mucha legitimidad y con mucha honradez. Me tengo que ir a la primera pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, ayer tuvimos acá en el programa el señor Fuentes, Eduardo Fuentes, que es el que va a sustituir a la abogada Cosette López en este permiso que se le dio como consejera del Consejo Nacional Electoral. Y planteaba algo igual que lo están planteando en su estudio de reformas electorales ex autoridades del organismo electoral. Dicen que hay que eliminar de tajo el Tribunal de Justicia Electoral y implementar una sala en materia electoral dentro del Poder Judicial. ¿Cómo lo ve, abogada? Mire, esas son cosas realmente que ponen en retroceso lo que se ha avanzado.
La justicia electoral debe de ser especial. En otros países, nosotros tenemos que ver las buenas prácticas de otros países. Ujú. En otros países hay Tribunal de Justicia Electoral. De hecho, quiero decirle que esa fue una propuesta del Partido Liberal en un diálogo que se sostuvo bajo el auspicio de Naciones Unidas. Yo dirigí la comisión nombrada por el Partido Liberal en ese diálogo. Y nosotros hicimos todo un análisis, los expertos que trabajaron en eso, todo un análisis a nivel latinoamericano. ¿Dónde está el problema? El problema, volvemos, no es ni de leyes ni de estructura, es de hombres y mujeres corruptos. Yo quisiera, licenciado, que el pueblo de Honduras, y lo vengo diciendo hace un par de días, tenga claro que mientras no combatamos las mafias que están enquistadas en el poder, no va a haber mañana para Honduras. Y también voy a decir una aseveración Sí. dura. Los pueblos se cansan, se agotan de la recurrencia, de la conducta depravada, de la ignominia. Mm. Y con eso quiero decir de que se les está olvidando a estos politiqueros que el pueblo juzga. Mire cómo el pueblo juzgó al Partido Libre. El pueblo va a juzgar al Partido Nacional si no hace un buen gobierno. Y el pueblo puede juzgar al Partido Liberal si no adopta el rol histórico que le corresponde en este momento, De oposición política. de oposición política. ¿No está haciendo oposición política su partido? No abogado? la está haciendo, no la está haciendo, lastimosamente. Tiene que Ser desmarcarse. opositor, Sí. y yo le voy a decir, Usted, sí. ser opositor significa no solo criticar, sino proponer. Construir. Proponer y, como bien lo dice el abogado Licona, construir consensos. Fíjese que el Partido Liberal en el Congreso puede hacer muchísimas cosas porque necesitan sus votos. Ok, sí. Ahora yo le pregunto a usted, antes de darle la palabra al abogado, ¿debe de separarse el Partido Liberal de este cogobierno con el Partido Nacional? Es que eso solo beneficia a los que están en las chambas, no al partido. ¿Y a quién Esos está son beneficiando? cúpulas. ¿Y a quién están beneficiando con chamba en el Partido Liberal? Usted sabe quién es. Entonces es con noticia Bueno. de público conocimiento. Abogado. Bueno, mire, el sistema electoral en nuestro país es similar a muchos sistemas electorales del mundo. Lo que necesitamos, como bien decía la abogada, personas probas, personas conscientes de la realidad nacional y que se aplique la ley. Cuando nosotros tenemos una ausencia de aplicación de la ley, suceden todos los exabruptos que se han cometido desde el CNE. Porque ya el CNE tiene una ley bien clara y definida. Y cualquier discrepancia, cualquier controversia se dilucida en el Tribunal de Justicia Electoral. Y aún si el fallo es contrario a la pretensión de quienes lo solicitaron, pues que tienen como instancia la Sala Constitucional Bueno, es que ese para es el problema. interponer las acciones. Es que ese es el problema. ¿Por qué no queda como un ente, el Tribunal de Justicia Electoral? ¿Por qué no queda como un ente último en una resolución? Sino que hay que recurrir, hay que recurrir de amparo. Permítame, abogada. Por eso están diciendo los que están analizando esto, que mejor se constituya una sala especial en materia electoral dentro del Poder Judicial, Bueno, abogado. podría ser la figura, pero ¿por qué cargar al sistema de justicia con una sala que prácticamente iría a hacer las mismas funciones de una sala constitucional que conoce todas las avenidas en todas las materias? Entonces, yo lo que sugeriría es que se respeten las garantías y derechos constitucionales. Ya el artículo 187 constitucional establece cuáles son esas garantías. Entonces, si a la misma Constitución la contempla, entonces todo hondureño que se sienta soslayado en sus derechos subjetivos, una vez saliendo del área administrativa electoral, puede invocar la Corte Suprema. No veo yo por qué implementar otra sala
que en otros países posiblemente hay un tribunal, ¿verdad? Ok. Pero valdría la pena hacer el análisis. Abogada Espinosa, Consejo Nacional Electoral politizado, Tribunal de Justicia Electoral politizado, y va a una instancia como el Poder, el poder Judicial politizado. Si la falla que viene, si el fallo que viene desde allá del Consejo Nacional Electoral, esa persona viene ya politizado su caso, entonces ¿qué instancia tenemos? Dios mío, esa es la pregunta. Es que yo creo que usted aborda la pregunta sin tomar en cuenta las premisas. Y la premisa es, usted dice, todo está politizado. El problema es de seres humanos. El problema, yo se lo voy a decir, Ajá. un magistrado no tiene por qué estar sometido a un mandato de un caudillo político. Un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral tampoco. Mire, yo le voy a decir, yo sé que personas como Maribel Espinosa y como el abogado Licona posiblemente, somos inelegibles. ¿Sabe por qué? Porque personas así, independientes, que tienen su propio criterio, valores y principios, no gustan a los caudillos de los partidos, porque no son obedientes, porque no hacen lo que se les antoja. Pero lo que no están pensando los politiqueros es que el daño se lo están haciendo a sí mismos y a sus partidos. Porque va a llegar un momento que el gobierno va a venir alguien a irrumpir todo, va a destruir todo y se va a acabar la democracia. Bueno, pero es Mire, ajá. lo que estamos viviendo, la fractura social que tenemos desde el año 2009, es tal que yo sinceramente lo digo, hay dos actores aquí que lo voy a mencionar desde ahorita, que no han entendido el daño que le han hecho al país. Uno de ellos es Mel Zelaya y el otro Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández se reeligió ilegalmente. Y el daño que le hizo al país fue tan grave que Libre se queda casi en el poder por culpa de Juan Orlando Hernández. Casi se queda a la brava. Entonces, ¿por qué? Porque han trascendido los límites que la Constitución impone. Y Mel creó todo un desastre, una división en la sociedad por quedarse en el poder. Ajá, y ahora ¿cuál cree que es el jueguito? Ya escuché a Mel decir que si viene Juan Orlando va a poder tener liderazgo. Claro, porque él quiere competir también. Y aquí le voy a decir algo. Si yo veo una postulación de Juan Orlando Hernández, de Mel o de Xiomara Castro, vamos a iniciar una lucha ciudadana fuerte, porque está prohibido en la Constitución. No vamos a aguantar más cosas. Juan Orlando Hernández le va a hacer un vacío de poder a Papi a la Orden, porque es un hombre fuerte dentro del partido, eso no lo podemos negar. Y le va a hacer daño. Bueno. Lastimosamente, ¿verdad? Pero esas son decisiones internas. Claro. Pero si él se atreve a postularse, nosotros vamos a poner a prueba ese fiscal general. Abogado. Mire, si eso acontece tal como lo manifiesta la abogada, cambia el tapete político aquí en el país. Porque por un lado los seguidores del expresidente Juan Orlando Hernández dirían que es una reivindicatoria política de tener de nuevo al expresidente. Pero los detractores dirían que debería la justicia perseguir al expresidente Juan Orlando Hernández por los supuestos actos de corrupción que cometió. Y una cosa que debe quedar claro, si bien es cierto, un jurado en Estados Unidos lo declaró culpable y un juez, Kevin Castell, lo condenó, es un proceso penal que se incoó, siguió y hubo un resultado. Que políticamente él haya sido indultado o haya recibido un perdón expreso,
ya esos son harina de otro costal. Ante la justicia, él tiene fuertes señalamientos. Y aquí en el país, de igual forma, hay algunos tipos penales que se le calificaron y que va a someterse a un proceso penal. Segunda pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, ya en la parte final. 1 minuto cada uno para una conclusión. Abogada, primero usted. Bueno, mi reflexión es que el pueblo, como el mandante, como el que tiene el poder, debe de cambiar el rumbo, el destino de este país, eligiendo personas diferentes. Si elegimos personas diferentes a los cargos de elección popular, vamos a tener diferentes elecciones en cargos de segundo grado. Pero para eso hay que exigir públicamente la reforma profunda de la ley electoral. Sí. En cuanto a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Mel Zelaya, yo hago una advertencia. Si ambos pretenden postularse nuevamente en este país, aquí va a haber una revuelta. Y va a haber una revuelta porque no vamos a permitir más la violación de la Constitución de la República. Sí. Y no me estoy refiriendo a otras cosas, solo me estoy refiriendo a la Constitución de la República. Ok. Gracias, abogada. Gracias, abogada, Un gusto. por favor. Honduras merece mejores derroteros. A través de la historia, Honduras ha sido un país de paz y de tranquilidad. ¿Qué le pedimos al pueblo hondureño? Que sea acertado en las decisiones que tomen en las urnas y que la clase política entienda que cada día que mantienen esa polarización y la alta politización, hay una degradación de la clase política, y eso que menciona la abogada puede suceder porque estamos cansados de ver lo mismo y el país no crece, más se hunde, porque de cada 10 hondureños, 7 están en pobreza. Saludos y bendiciones. Gracias, abogado Licona. Gracias, abogada Maribel. Muy amables. Hasta pronto. Un placer, abogado. A todos que pasen una feliz y bendecida noche.